Muy bien, entonces para que lo tengan en cuenta, a partir de este momento estamos grabando la sesión. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Es explicarles a grandes rasgos cómo es el proceso de práctica profesional que se lleva en el programa, cuáles son los requisitos que hay que cumplir y más o menos que ustedes conozcan de qué se trata y cuál es el proceso de evaluación que se hace con lo que es la práctica profesional. Entonces les voy a compartir unas diapositivas donde les tengo proyectado presentarles la información. ¿Me pueden confirmar, por favor, si la pueden ver? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, la práctica profesional se maneja diferente en los programas que tiene la universidad. Entonces, aquí vamos a concentrarnos específicamente a cómo se maneja dentro del programa de Ingeniería de Sistemas. ¿Qué vamos a ver ahorita? Pues tampoco la idea es hacer una reunión muy extensa. Les voy a explicar a grandes rasgos cuáles son los requisitos, de qué se trata el proceso, cuáles son los tiempos que se manejan dentro de la práctica, los soportes que hay que entregar, pues con donde queda la evidencia del proceso que se hizo y finalmente cómo se hace la evaluación de la práctica como tal. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la práctica profesional es un mecanismo en el cual todos los estudiantes pueden poner en acción los conocimientos que adquirieron durante la carrera. Entonces, ustedes han visto diferentes asignaturas orientadas a complementar sus conocimientos para que usted tenga la capacidad de desempeñarse como un ingeniero de sistemas. Pero esas asignaturas hemos visto solamente en un ambiente académico, a través obviamente de casos de estudio, de trabajos que ustedes han desarrollado, han ido adquiriendo esos conocimientos, pero el ambiente completamente empresarial o institucional en algunos casos es muy distinto a la academia. Entonces, como nosotros de partir del programa tratamos de que ustedes tengan un contacto con ese ambiente antes de graduarse como tal. Esa es la práctica empresarial. Algo que hay que tener en cuenta es que todo estudiante en el momento de la práctica se convierte en su mejor referencia, tanto de él como persona, como también como profesional, como ingeniero. Y es a través del trabajo que desempeña. Entonces, durante la práctica usted va a tener el contacto ya sea con una empresa o con una institución. Ahí va a encontrar personas que pueden a usted referenciarlo hacia otros lugares o en algunos casos hemos tenido unos muy buenos desempeños de los estudiantes en las organizaciones y se quedan ahí a laborar. Entonces, muchos se van a encontrar que en cuanto a representantes, ya les voy a explicar, hay una persona dentro de las organizaciones que se desempeña como representante, como asesor del estudiante durante su práctica. Muchos de ellos son egresados incluso de la universidad que han hecho sus prácticas y que se han quedado laborando en las diferentes empresas o instituciones. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para realizar la práctica profesional? Entonces, los requisitos fundamentales son dos muy puntuales. Primero, que el estudiante haya cumplido con el 85% de los créditos del programa. Entonces, recuerden, aquí tenemos una imagen que representa la malla curricular, que son esas asignaturas que ustedes van viendo a lo largo de los semestres. Cada una de esas asignaturas les entregan a ustedes unos créditos. Entonces, el estudiante en total debería cumplir 148 créditos para culminar su plan de estudios y entonces el 85% de esos créditos que hayan cubierto, que ya los tenga aprobados, le dan a usted el aval automático de poder desarrollar o desempeñarse con la práctica profesional. Entonces, ¿por qué se pide ese 85%? Si recordamos la diapositiva que acabamos de ver en la pantalla justamente anterior, se van a dar cuenta que la idea es que usted aplique esos conocimientos. Entonces, para ir a aplicar esos conocimientos en un ambiente laboral, usted primero tiene que haberlos adquirido. Entonces,
Usualmente lo que se hace es que la práctica se desempeñe dentro del último semestre, en su caso pues es 10º semestre, en el caso de los estudiantes que ya van con el nuevo plan de estudios será en 9º, pero es allí donde el estudiante ya ha adquirido los conocimientos de todas las asignaturas, de todos los campos de acción y ya está listo para ejercerlos dentro de un ambiente laboral. El segundo requisito es que el estudiante debe ser activo dentro del programa. ¿Qué significa eso? Es sencillamente que usted esté matriculado en el semestre que corresponde a la realización de la práctica. Entonces, si usted va a desarrollar su semestre ahora en el B del 2021, pues usted tiene que estar matriculado en ese periodo académico. Y también, pues dentro de esa matrícula, debe matricularse la práctica como una asignatura. Entonces, nosotros la tenemos considerada como si fuera una asignatura, como las otras que ustedes han visto, que representa unos créditos y que representa una calificación tanto para los diferentes cortes como la calificación final durante y dentro del semestre. Entonces, esos son los dos requisitos, pues, que debe cumplir todo estudiante para poder desempeñar la práctica. Ahora sí les voy a comentar más o menos cómo es el proceso. Primero tenemos a las empresas. Hay unas empresas que nos hacen saber su intención de querer tener algún practicante durante el siguiente periodo para desempeñarse dentro de sus labores que tienen ellos y los planes de mejoramiento y los proyectos que ellos van adelantando. Entonces ven la necesidad de un practicante en nuestro campo de acción. Ellos se comunican con el programa y con ellos se verifica primero que la intención que ellos tienen, esas labores que ellos tienen proyectadas para el practicante, correspondan al perfil de un ingeniero de sistemas. Entonces, no queremos que los vayan a poner, como me decía el compañero el otro día ya en la reunión, decían, nos van a poner a los tintos y fotocopias, porque para eso no es el perfil de un ingeniero. Es funciones específicas que tienen que ver. Entonces, lo más común es, a ver, un momentico que yo cuando estoy presentando no veo por acá, creo que me están levantando la mano. ¿Me confirman? ¿Algún compañero levantó la mano? Listo, muy bien. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, me dicen, sino que en el momento en el que estoy compartiendo pantalla no puedo ver allá en la reunión si me levantan la mano o me escriben algo. Entonces, verificamos que el perfil corresponda al de ingeniero de sistemas, que esas funciones que quieren que desempeñen allá sean las correspondientes a lo que un ingeniero haría. Y si se cumple eso, pues también verificamos que sea una entidad, una empresa legalmente constituida. Entonces, se piden cierta documentación que les representa como empresa, como el RUT, la Cámara de Comercio, un representante legal y todo lo demás. Ya verificadas estas dos cosas, se hace un convenio con la empresa. Entonces, hay un convenio que lo firma tanto la universidad en representación con la rectora, como por parte de la empresa, el representante legal, donde se establecen los diferentes términos y condiciones de lo que es el convenio. Entonces, eso por el lado de las empresas. Ahora sí, por el lado de los estudiantes, pues como ya les había comentado los requisitos, el estudiante debe estar matriculado al programa durante ese periodo académico, cumplir con el 85% de los créditos del plan de estudio y ha de estar otro requisito que sobre todo nos piden en la parte de seguridad en el trabajo, es una afiliación al sistema de salud. Entonces, la mayoría de ustedes seguramente se dieron cuenta que en el momento de ingresar a la universidad, pues les piden que estén afiliados al sistema de salud y entonces ese requisito también se traslada aquí al momento de desempeñar la práctica. Porque si llega a tener algún inconveniente o si llega a tener algún problema de quebranto de salud, pues él tiene el respaldo de la EPS, ya sea contributivo o ya sea subsidiado. Luego viene un proceso de asignación. Entonces, por un lado tenemos las empresas con esas funciones que ellos quieren que cubra un estudiante practicante. Por el otro lado tenemos los estudiantes, por eso tenemos este instrumento del formulario en el cual ustedes colocan más o menos cuál es el perfil que quieren que cumplir. Y se busca en la medida de lo posible asignar a cada empresa o institución el estudiante que tenga como el perfil más adecuado para lo que ellos necesitan. No siempre se puede, sí, a veces hay muchos estudiantes que quieren un mismo campo de acción y hay otras empresas que quieren otro. Entonces, en la medida de lo posible se va haciendo la asignación y se trata como de aproximar
en mayor grado, que lo que el estudiante quiere hacer en su práctica corresponda a lo que la empresa quiere que se cubra con ella. Ahora sí, ya después de que el estudiante sea sido asignado a la empresa, se lo presenta a través de una carta de presentación, va firmada por el director de programa, va firmada por mí también. En algunas entidades un poquito más, ¿qué se puede decir? Más... pues sobre todo en la parte gubernamental, entonces no se hace con carta de presentación, sino que se hace con un acta adicional al convenio. Entonces esa sí ya va firmada incluso por la rectora, respaldando al estudiante que va a hacer la práctica profesional. Entonces, ya que se inicia eso, se presenta al estudiante con el representante de la empresa, con esa persona encargada que va a estar acompañando al estudiante, porque como ustedes van inicialmente sin ninguna experiencia laboral en el asunto, entonces ellos le van a acompañar en sus funciones, los van a guiar. Es un proceso también de aprendizaje esta práctica, porque si bien los conceptos lo tienen, ya ponerlos a funcionar en un ámbito laboral es una situación distinta. Entonces ellos les van a acompañar y los van a acompañar en ese proceso. ¿Cuánto tiempo dura la práctica? La práctica dura 320 horas durante todo el semestre. Se equivale a unas 20 horas por semana, más o menos lo que se conoce en el ambiente laboral como un medio tiempo. Pensando en eso, se les ubica las asignaturas que ven en el último semestre en una de las jornadas para que tengan disponible toda la jornada contraria. Normalmente se ha venido manejando que ven las asignaturas en la jornada de la tarde para que tengan disponible toda la jornada de la mañana y puedan cumplir con la parte de la práctica. Ya que se cumple con esa parte, viene ya el proceso de evaluación. Entonces, al momento de iniciar la práctica, es importante que usted defina con ese representante de la empresa claramente un listado de objetivos que usted va a cumplir en sus prácticas. Recuerden que los objetivos son acciones y las acciones se pueden traducir o se convierten en actividades y funciones. Entonces, en esos objetivos, pues se deja bien claro qué es lo que usted va a hacer. En el momento de la evaluación, entonces se verifica que ese listado de objetivos que se planteó al inicio de la práctica se haya cumplido y que también se haya cumplido la parte de los tiempos, o sea, que se hayan completado esas 30-20 horas. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de unos soportes, unos informes, unas bitácoras de horario de trabajo, bueno, toda una serie de elementos con los cuales el estudiante valida su práctica, el desarrollo que ha desempeñado. Adicionalmente, el encargado de la empresa también entrega una calificación de desempeño, eso ya se hace independiente, entonces a él se le entrega un formulario donde él diligencia los diferentes aspectos, donde puede calificar al estudiante y le asigna una nota. Entonces, la nota que se va a asignar en los cortes, porque la materia es una materia como todas las demás, tiene una nota en primer corte, en segundo corte y tercer corte. Esa nota va compuesta 50% por haber entregado los soportes y 50% también por la calificación que el representante de la empresa, el encargado, le entrega al estudiante de su desempeño. Entonces, el responsable de la empresa comúnmente suele ser un ingeniero de sistemas o una persona afín, que es el que le entrega las funciones al estudiante y que lo puede acompañar durante el desarrollo de la misma. Hay algunas organizaciones que no manejan el rol de ingeniero de sistemas, entonces el contacto es directamente con el encargado, el representante legal de la empresa o el administrador. Entonces, de todas maneras, si ustedes ven que la persona de la empresa no los puede guiar en ciertos aspectos muy específicos o técnicos de nuestro trabajo como ingenieros, pues recuerden que siempre van a encontrar con el apoyo de los diferentes docentes del programa y especialmente el mío, que yo sería la parte de la coordinación del programa de prácticas. Entonces, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, no duden en preguntar, ya sea al responsable de la empresa, y si él no los puede guiar, pregúntenle a sus profesores, ustedes ya los conocen, ya saben quiénes son los que manejan las diferentes líneas y nosotros con gusto los podemos orientar en cualquier duda que tengan durante el desarrollo de su práctica.
Pues por el lado de la coordinación de prácticas, nosotros estamos pendientes todo el tiempo del proceso, del desempeño tanto del estudiante como también del lado de la empresa, que en verdad les estén colaborando. Ya hemos tenido algunos casos, son muy pocos, pero hemos tenido casos donde las empresas les solicitan algo al estudiante y nos los dejan solos. Entonces, en ese caso también nosotros estamos muy pendientes para que ustedes tampoco vayan a desempeñar labores sin tener ningún tipo de respaldo o ningún tipo de persona guía que les pueda orientar en cualquier duda o inquietud que tengan en el proceso. También, pues, el encargado, el coordinador de práctica es el que consigna definitivamente la nota en el sistema Fénix. Recuerden que al sistema solo lo tienen acceso los docentes del programa, entonces él es el que consigna la nota. Ya les expliqué más o menos cómo sale, 50% de esos entregables que soportan su trabajo y 50% la nota que le da el responsable de la empresa. Bueno, eso era más o menos lo que les venía a contar el día de hoy para que sepan de qué se trata el proceso y cómo son los diferentes tiempos que se manejan. Me gustaría escucharlos si de pronto ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud acerca del proceso. Digamos que los soportes tienen alguna plantilla. Sí, claro que sí. Entonces, verán, ¿no? La práctica, como es una asignatura, nosotros manejamos también dentro de la plataforma virtual un curso al cual ya una vez ustedes estén matriculados, porque van a poder acceder, y ahí pueden descargar pues las diferentes plantillas. Les voy a compartir ahorita para que más o menos las conozcan y las vean de qué se trata. Tampoco son nada del otro mundo, son unas plantillas muy sencillas. Aquí tenemos la primera, que es la bitácora de seguimiento. La bitácora de seguimiento nos le permite al estudiante verificar lo que corresponde al tiempo, ¿sí? Entonces recuerden que hablábamos de un tiempo, 320 horas al semestre, aproximadamente 20 horas a la semana. Entonces, aquí en esta bitácora, usted consigna, pues, primero, informaciones sencillas como es el nombre del estudiante, el tipo de documento, luego datos de la empresa, nombre de la empresa, nombre del jefe inmediato y número de contacto. Y acá ya viene la bitácora como tal. Entonces usted aquí va llenando fecha, hora de inicio, hora de fin, resumen de las labores realizadas, cuántas horas hizo en este día y va aumentando una sumatoria. Entonces digamos que al principio hizo 5 horas el primer día, luego al otro hizo 10, entonces aquí la sumatoria ya será siendo 15 y así sucesivamente. Y al final, entonces, usted va a obtener la sumatoria completa de prácticas, donde se espera encontrar aquí en estas horas totales un valor cercano a las 320 horas. Entonces, hay veces que algunos estudiantes me dicen, profe, es que yo no supe cómo cuadraron esas horas, pero al final me dio 319. No, listo, no hay ningún inconveniente. Les dio 327, listo, no hay ningún problema. Entonces, la idea es que sean lo más cercano posible a esas 320 horas. Recomendación para esta bitácora, por favor no la vayan a dejar al final, porque entonces están algunos al final tratando de reconstruir, ya en mes final cerrando corte, reconstruir lo que hizo los demás días, en qué horas fue que fui a la empresa, qué día fui, cuántas horas hice, y es muy complicado. Entonces mejor que por organización usted va llevando esto diariamente, vaya llenando las horas que hizo y las labores que realizó para que después le quede más sencillo pues reconstruir tanto el informe y presentar la bitácora. El informe, que es el otro, es ese que está aquí. El informe tampoco es complicado, tiene los primeros datos que también refieren a la información del estudiante y a la empresa, y luego vienen los objetivos. Entonces se plantean estos objetivos con el encargado de la empresa, ya les explicaba, son acciones concretas que ustedes van a hacer allí, que se pueden traducir en actividades y funciones, y se coloca el porcentaje que usted cumplió y una descripción de ese porcentaje. Ese es más o menos el informe, tampoco es nada complejo. Espérenme que yo creo que lo tenía por aquí.
No, este no lo descargué, solo cargué el instructivo. Eso es por ese lado. Y por el otro, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ah, no, este es el informe. Este es el informe original. Mira, entonces al principio van unos datos de la entidad, luego viene la parte de los objetivos que se van a plantear, datos del practicante, objetivo y entregables, ¿sí? Tal como lo hemos venido manejando en la parte de proyectos, ustedes ya debieron haber visto, siempre se cumple con un objetivo, se cumple con unos entregables que representan el trabajo que se hizo de ese objetivo. Y acá hay una información que se llena de los diferentes cortes, pero eso ya no la llenan ustedes, por eso dice aquí únicamente el encargado. Eso ya se llena internamente la evaluación, ¿sí? Ese es más o menos los formatos. Miren que no son nada complicados. De todas maneras, en el momento en el que ustedes vayan a desempeñar la práctica, cuando tengan que entregar esos formatos que se les pide es en los cortes. Entonces, por ejemplo, se va a cerrar corte 1. Asimismo, como las demás asignaturas les dicen, bueno, las últimas notas, aquí se les da una semana para que ustedes desarrollen, se supone que cosas como la bitácora la van desarrollando durante el transcurso, pero que acomoden su documentación y entreguen los soportes en la plataforma. Y de ahí sale pues ese 50% de la nota de ese corte. El otro 50% sí ya nos comunicamos internamente con los encargados y ellos les asignan una nota por el desempeño que ustedes han hecho allá. ¿Sí? ¿Te queda un poco claro ahí la parte de, la, de los entregables? Sí. Listo. Bueno, por acá en el chat me está preguntando el compañero, dice, ¿el horario ya se cuadra con la empresa o cómo sería el horario? Sí, en la medida de lo posible se recomienda que usted se organice un horario de trabajo con la empresa. Yo sé que a veces, muchas veces los encargados pues son personas que tienen ya sus labores, su carga laboral y es pesada en muchas ocasiones, entonces ellos asignan un horario de trabajo de acuerdo a lo que ellos pueden manejar. Como les comentaba, aquí se les busca que a ustedes le queden toda la jornada disponible para que usted pueda complementar esas horas durante ese tiempo. De todas maneras, si usted tiene algún inconveniente o ya internamente con el encargado, pueden ajustar ese horario. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que usted cumpla con el horario. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud? Digamos que por alguna otra razón uno no quiera seguir con esa empresa o quiera cambiar, digamos. Bueno, ¿Ya no se ahí puede? el problema es la cuestión del tiempo, ¿no? Si es alguna razón de fuerza mayor y usted la detecta al principio del inicio de la práctica, pues uno en la medida de lo posible busca como una alternativa, ¿no? Entonces cambiarlos a alguna otra entidad, alguna otra empresa. El problema es que se nos vaya corriendo el tiempo y, por ejemplo, ya finalizando segundo corto, usted diga, no, tal vez con esta empresa no voy con otra. Entonces, ¿a qué horas cambiamos con otra empresa? Porque si usted hace el cambio, vuelve a iniciar desde el principio. Entonces, esas, digamos, ya llevaba 80 horas con esta empresa, ya cuando inicie con la otra, pierde esas 80, arranca desde cero. Entonces, ¿a qué horas cumple usted con las 320 si ya se da cuenta que la empresa no es la adecuada ya a mitad de semestre? Entonces, hay que tener cuidado, es si tienen algún inconveniente, alguna razón de fuerza mayor, pues que se identifique tempranamente para que no vayan a tener inconvenientes después con el horario de cumplir las horas. Porque si no se cumple con los objetivos de la práctica, si el encargado pues no le entrega a usted una nota adecuada porque cree que usted incumplió con todo lo que se comprometió y no hay cómo respaldar ese proceso, pues es una asignatura como todas las demás que se pierde. Entonces eso sí es algo que tener en cuenta, que dentro del plan de estudios es como una asignatura más, una calificación más, algo que se perdería si no se cumple. Bueno, ¿algún otro compañero tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud del proceso?
sí, otra duda. Digamos, si uno encuentra otra empresa, pero no tiene como ese convenio con la universidad, eh, usted decía que hay que hacer como una carta, ¿cierto? Sí, o sea, las Eh, empresas para poder iniciar una práctica, por ejemplo, ahorita en este momento tengo los documentos de las empresas que ya están entregándome la intención, entonces me adjuntan los documentos, la carta de intención donde explica las funciones que va a cumplir el practicante el próximo semestre. Si no tiene convenio, porque los convenios se firman 3, 4 o 5 años, entonces cuando ya tienen un convenio firmado, solo con la carta nomás diciendo las funciones es más que suficiente. Si es una empresa que no tiene un convenio vigente con la universidad, entonces sí se necesitan los requisitos adicionales como son Cámara de Comercio, RUT, fotocopia del documento de identidad del representante legal y con eso se construye el convenio y basado en ese convenio se puede dar la práctica el próximo semestre. ya, más o menos, digamos, como le pregunté, ¿cuándo se debería entregar esos soportes? Imagino que pues debe ser un tiempo pues antes, ¿no? Como para hacer esos trámites. Sí, y en este mes de mayo estamos recibiendo los documentos para convenios nuevos del próximo semestre, porque recuerden que ahorita el 11 de junio pues se sale a vacaciones por esta parte, entonces tenemos ese tiempo como ese vacío. Entonces la idea es que los convenios ya queden redactados y que hayan pasado a la oficina jurídica para que puedan ya al inicio del otro semestre ya estar listos. Entonces las recomendaciones, si estás pensando de pronto tienes alguna empresa con la cual ya tienes un contacto y quieres hacer tu práctica en esa organización, que se comunique conmigo y que me envíe los documentos lo más pronto posible para poder llevarlo y que haga el proceso durante este tiempo y que arrancando el siguiente semestre ya esté listo el convenio y no nos tengamos retraso, ¿sí? Porque el problema es el retraso, ¿no? Hemos tenido algunos estudiantes que tienen ya la empresa y no me entregan los documentos rápido para establecer el convenio, entonces ellos no pueden iniciar práctica hasta que no esté el convenio firmado y se les va corriendo el tiempo de la práctica y después se ven apretados en cumplir las horas. Entonces, la recomendación es que si tienes ese el caso, pues que les diga que se comuniquen conmigo y que me envíen los documentos lo más pronto posible. Ah, listo. Bueno, ¿algún otro estudiante tiene alguna otra duda? ¿Algo más que quiera anotar allí? Pues la recomendación, muchachos, es que aprovechen, ¿no? La práctica empresarial es esa oportunidad que tienen ustedes de adquirir una experiencia laboral. Muchas, como les digo, en muchos casos hemos tenido estudiantes que se referencian también en el trabajo dentro de las empresas que se quedan trabajando allí. En otros casos, pues si bien no tienen de pronto la plaza allí en la empresa, los reconocen ya otras organizaciones del campo y entonces ellas ya se contactan con él. Y hay casos incluso que les entregan cartas de recomendaciones que ustedes como profesionales ya graduados pueden adjuntar a su hoja de vida que reconocen pues la labor que desempeñaron y todo el trabajo. Eso es más o menos por esa parte. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna otra inquietud que quiere que revisemos. Si no, pues muchachos, ya saben, los espero a los que estén listos pues a desarrollar el próximo semestre esta práctica. Yo les había compartido en el grupo un formulario para más o menos detectar el perfil que tienen para ir haciendo como esa lista de conexión entre los estudiantes, lo que ellos quieren y lo que las empresas necesitan para el próximo semestre. Como les digo, en la medida de lo posible buscando pues mantener contentos a todos dentro de la posibilidad que haya. Aquí en el chat les vuelvo a copiar el formulario para los que de pronto no lo hayan diligenciado.
Bueno, aquí el compañero me pregunta en el chat, dice, profe, tengo entendido que la práctica se considera experiencia laboral. ¿La empresa nos da un certificado o algo por el estilo? Sí, el representante usualmente no entrega una constancia, pero eso ya la solicita el estudiante, una constancia de que desempeñó ese trabajo durante ese tiempo y que cumplió los objetivos, y eso es lo que muchos estudiantes adjuntan en la hoja de vida. Por acá, pues, por el lado de la universidad, pues, ustedes encontrarán que la práctica es una de las asignaturas que va a aparecer en su certificado de calificaciones. Con esa calificación, ya les expliqué, 50 y 50 entre el cumplimiento de entregables y la nota que le haya asignado el representante de la organización. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Algo más que quiera que aclaremos? Profe, una pregunta. ¿En qué municipios de Nariño tiene convenio? En este momento hay convenios con varios municipios. Ahorita está finalizando un estudiante, tiene convenio con la alcaldía de Belén. Hay unos estudiantes que están en unas empresas en Ipiales. Tenemos estudiantes que incluso están trabajando con Bogotá, y obviamente de forma virtual. Otros están trabajando aquí con la Contraloría Municipal. Ahorita se activó nuevamente un convenio con la alcaldía, o sea, habría la posibilidad también para ir a la alcaldía de aquí de Pasto. No hay restricción en cuanto a la forma de práctica, puede hacerse a nivel de la ciudad de Pasto como tal, a nivel de los municipios de Nariño, a nivel de Colombia, incluso a nivel internacional. Entonces, siempre y cuando, como les digo, se haya seguido el procedimiento, haya un convenio que respalde la práctica, usted puede hacer perfectamente con una organización que lo quiera hacer. El formulario se los recomiendo que me lo vayan respondiendo lo más pronto posible, porque yo ya voy con los que me van diligenciando y con las empresas que ya tengo también la lista de funciones, pues yo ya los voy como medio ubicando, los voy tratando. Máximo sería pues a inicio del próximo semestre, yo ya tengo que tener a todo el mundo ubicado de alguna forma. Entonces, si yo ya lo tengo asignado a alguien y me diligencia el formulario ya muy tarde, pues ya es difícil ahí colaborarle en cuanto a buscarle un lugar como acorde a lo que usted quiere. Compañero me pregunta del Charco. No, en este momento vigente no hay ningún convenio allá en el municipio del Charco. Tiene que haber una institución que lo solicite. Puede ser la alcaldía o puede ser alguna entidad gubernamental. Yo tengo entendido que hubieron, no estoy segura si del programa de ingeniería de sistemas, pero sí hubo con una ONG que trabajó en toda la zona de Tumaco y alrededores, pero en este momento no hay un convenio vigente. Bueno, tiene que ser una empresa legalmente constituida, ¿no? Que dice el compañero. No se puede con otro tipo de instituciones que no estén reconocidos por la Cámara de Comercio, por eso se solicita Cámara de Comercio y RO en cuanto a las empresas. Eso es, muchachos. Bueno, ¿alguna otra duda? Pues no, en parte no. Bueno, listo, muchachos. Eso es. De todas maneras, recuerden, pues yo estoy aquí, ya conocen mis números de contacto, mi correo electrónico, cualquier cosa se comunican conmigo y podemos, pues, aclarar cualquier duda o inquietud que les surja. Yo les voy a compartir este video y también les voy a compartir las diapositivas que les presenté para que puedan tenerlo como en cuenta en el momento de que tengan alguna duda, alguna inquietud. Entonces voy a detener la grabación por aquí.